Muy buenas noches, una nueva edición de Conociéndonos, siempre con Productora del Sur, por Canal 7 Cablevisión. Hoy nos acompaña alguien conocido por todos ustedes y por nosotros, una amiga, puedo decir que es mi amiga también, es la doctora Lelia Manabela, vocal de Cámara del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Bienvenida, Lelia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hecha la presentación, es una nueva programación de nuestro canal. Lelia, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y yo voy a empezar a preguntarte para que te vayas soltando tranquila, un poco de tu vida, de tu infancia, que nos cuentes un poco. Bueno, yo nací en La Bulaye, mi infancia transcurrió en esta ciudad, en mi casa, la casa donde nos criamos, con mi familia, mi hermano, mis padres, en el barrio de la calle Sarmiento. Te diría que fue una infancia feliz. Era un barrio lleno de chicos, donde todos salíamos, jugábamos, éramos medios temibles en una época ya cuando nos hicimos un poco más grandes. Allí nací, allí crecí, tengo amigos que todavía conservo, o sea, de esa época, algunos no están acá. ¿Qué más te puedo decir? Desde muy chica fui primero al jardín de infantes, después... ¿Eso fue el Colegio Hermana, el Colegio San José? No. ¿No? No existía. El jardín de infantes del Colegio San José, muchos años después. No, al Rosario Vera Peñalosa, que funcionaba en esa época en la Escuela Pringles, en un aula de la Escuela Pringles. Fueron los comienzos de los jardines de infantes. Sí, pero la primera promoción de Jardín de Infantes de Rosario Vera Peñalosa es Cristina García, creo, Carlitos Reina, me parece que es ese grupo. 5 o 6 años antes, sí. Funcionaba con la tía Sara, la tía Coca, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra tía maestra que teníamos. Funcionaba sobre un ala de la Escuela Pringles, era el aula del final. Después se trasladó al edificio donde estaba. Al edificio propio. Sí, pero el Rosario Vera, el Jardín de San José mucho tiempo después. Tampoco fui al Colegio San José yo al principio, a pesar de que mi madre estuvo desde los 4 años en el Colegio San José. Por esas cosas de que yo tenía 4 años cuando fui al jardín. Y después, por la edad y por los años, no podía ingresar a primer grado, entonces hay toda una historia ahí que... yo fui 2 años a la escuela Juan Pascual Pringles y después sí pasé al Colegio San José, donde, terminé mis estudios primarios, mis estudios secundarios y largos años ejerciendo la docencia. Al poco tiempo, que la ejercí desde poco tiempo, desde que volví a La Bulaye después que me recibí. Sí, transité mi vida. Además, vos me sigues hablando de la infancia. Yo iba al colegio, cuando mi madre iba a dar clase a la mañana, me llevaba a mí al colegio con ella, y entonces ahí teníamos, porque yo soy de la época del piano francés y las danzas clásicas. Entonces, yo ahí tenía las clases de música y las clases de francés, porque la Alianza Francesa también funcionaba en ese momento en el Colegio San José. Así que sí, mi historia educativa ha transcurrido ahí. Sí. ¿Te fuiste a estudiar a dónde? A Córdoba. A Córdoba. Sí, en una época en la que, no era lo normal y común, es decir, hoy de pronto decir que alguien no va a hacer esto, nosotros éramos en nuestra promoción, de lo cual yo eso también, lo que pasa es que eso no es la infancia, podríamos decir que es la adolescencia, ¿no? Fue muy linda también, con muy buenos recuerdos. De 38 creo que éramos las que nos recibimos,
la última promoción de maestras, porque después el magisterio pasó a ser una carrera terciaria. Nosotros, Sí, yo porque pertenezco, en esa época era recibirse en el colegio San José ya te daba... eras maestra. Bueno, yo pertenezco a la última promoción de maestras, maestras normales nacionales del Colegio San José. Después ya hubo que cursar en el profesorado que se crea también en ese momento. Bueno, entonces en esa época de 38 que éramos, creo que nos fuimos a estudiar, no sé si 4 o 5, porque bueno, no era normal que las chicas no fuéramos, que las mujeres se fueran, y no sé, te diría en algunos aspectos hasta no era bien visto, es decir, era como que todavía había conceptos en los que, bueno, te tenías que... Tal es así que la mayoría de las mujeres de esa época estudiaban profesorados, o sea, alguna cosa que vos no te tuvieras que alejar, mismo en Río Cuarto. O sea, yo tengo gente conocida que, bueno, es como que los varones sí se pueden ir, pero las mujeres todavía era una cosa. Había algún prejuicio todavía en ese todavía sí. Y más teniendo en cuenta que vos te habías ya recibido de maestra. Sí, era como que, bueno, la mayoría de mis compañeras de colegio ejercieron el magisterio, bueno, algunas estudiaron después el profesorado jardín, que también se abre en el Colegio San José, pero muchas de ellas ejercieron cargos directivos, han sido excelentes maestras. Era mucho más corta la carrera en ese momento, ¿no? Y claro, sí, porque... Imagínate que ahora después del secundario creo que tienen 3 o 4 años Mira, más. en este momento no sé decirte porque diría alguna cosa no correcta, pero tengo entendido que, o sea, en aquel momento sí te lo digo porque yo también di clase después ahí en esos profesorados. En el San José se abren 2 profesorados, además de profesorado de nivel elemental, creo que se llamaba, se abre un profesorado de matemáticas y otro de lengua. Y yo di una materia que se llamaba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, en el profesorado de matemáticas, donde me tocó darle clase a gente que había sido profesora mía, entre otros Norberto Paladino. El Flaco Paladino. El Flaco Paladino. Un profesor. Flaco Paladino. Sí, un profesorazo. Totalmente, sí, que después tuve la suerte que se reencontrara y que ayudara muchísimo a mis hijos en Córdoba, porque siguió dando clases en Córdoba y también daba clases particulares, preparaba a los chicos en la facultad, los que cuando tenían algún problema, alguna cuestión. Sí. Peirano, Negro Peirano también fue ese profesor, Mimi Baloco. Bueno, vos ya eras abogada. Sí, yo era abogada y recién, porque yo vuelvo a la Bulaya, en realidad mi idea era hacer un posgrado en sociología que había en ese momento. Ocurre que el posgrado empezaba en diciembre, al año siguiente, yo me recibo en julio, y entonces tenía que esperar para ingresar al año siguiente. Y bueno, viste esas cosas que pasan en la vida, que uno sabe por qué, nunca se sabe por qué ocurren. Yo vuelvo, o sea, como que a nada, a esperar que pasara el tiempo para volverme a ir a estudiar. Porque vos sabés que me encantó estudiar y me gusta toda la vida. Y bueno, en ese momento el doctor Zenobi había tenido un terrible accidente automovilístico, él, Pinino Pozzi, en el cual falleció la mujer de Pinino Pozzi, y estaba en cama con múltiples fracturas. Bueno, no sé, la cuestión es que, bueno, al poco tiempo que yo estaba acá, por eso te digo, impensadamente, porque yo además lo había hecho renegar bastante en el colegio, al doctor Zenobi, peleábamos bastante, fue mi profesor de historia y de instrucción cívica, peleábamos por conceptos, por criterios, ¿no? Bueno, y entonces él me convoca a integrar a este estudio. Bueno, mi familia tenía mucha relación, amistad con él, y yo digo, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, la cuestión es que así fue como yo empiezo a ejercer la profesión de abogada, y bueno, y me quedé en la Bulaya, y no me fui después al año siguiente. No fui porque fuiste. Además la carrera no se abrió, porque ya ni me acuerdo por qué, hace mucho tiempo, y me quedé. Acá me quedé. Y así fue como ejercí la profesión durante mucho tiempo acá, la profesión de abogado. Mucho tiempo ejerciendo la profesión de abogado. Sí.
Después, en el segundo bloque vamos a hablar un poco más de lo que es la parte o tu llegada a la justicia, a tu cargo actual. Larga historia. Es una larga historia, ¿no? Sí. Y te digo, yo quise, en realidad yo estudio Derecho y volvería a estudiar Derecho porque me apasionaba, o sea, el rol del juez, o sea, yo fui siempre una apasionada de la justicia, estas cosas, o sea, bueno, un ideal, no sé cómo llamarlo. Y desde que yo estudiaba, quise ingresar al Poder Judicial y nunca pude. Ajá. Sí, por eso que es una larga historia. Desde que vos estudiabas ya tenías la idea o Sí, porque en esa época vos entrabas, o sea, en tribunales existía una categoría que se llamaba laboral, si es que se vale la palabra, se llamaban becarios, y eran personas que iban ad honorem a trabajar y por lo cual no podías acceder si tenías un determinado promedio en la facultad, y bueno, pero no había concursos, no había, lo único que tenías que pasar era un examen de mecanografía en esa época. Eso era para ser becario de para entrar a trabajar, por eso yo a veces, bueno, ¿viste? Cuando uno habla con la gente joven, ustedes, no sé, a veces con los chicos que trabajan en tribunales, que recién se inician y demás, se entraba a trabajar ad honorem, o sea, era un alto honor que vos poder entrar, o sea, digo alto honor porque para un alto honor porque tenías que tener un determinado promedio en tu carrera. Sí, tenía que tener, o sea, bueno, era cuando eran estudiantes en esa época. Sí, por eso te digo. Pero con los promedios más altos uno no podía entrar. Sí, tenía, o sea, no sé si tenía que a partir de un determinado promedio, no me acuerdo si era 7 de promedio, tener promedio 7 en la facultad, bueno, es un buen promedio, es una buena nota. Sí. Ahí empezaban ya tus inquietudes para intentar llegar al Poder Judicial que después se cumple en tu vida. Sí, después, o sea, tuve épocas en que ni se me ocurrió ni demás, pero sí, por eso te digo, es una larga historia, sí. ¿De tu familia? Bueno, mi familia, mi familia, digamos, mi familia chiquita, o sea, mi familia paterna, digamos, mi padre, mi madre, mi hermano, yo, nosotros vivimos siempre en la calle Sarmiento, donde, bueno, la mayoría de la gente sabe. Con nosotros vivió mucho tiempo la mamá de mi madre, mi abuela, viste que esto era muy común antes que las abuelas vivieran con alguno de sus hijos. Mi abuela quedó viuda muy joven, entonces, bueno, eran mi mamá y ella. Y bueno, vivió siempre con nosotros y bueno, fue una parte importante de mi vida. También creo que fue lo que le permitió a mi madre la tranquilidad de poder, el tener a su madre en su casa, poder haber hecho ella toda la actividad que hizo cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Yo siempre destaco esto y digo, todas las mujeres que salimos a trabajar, necesariamente vos tuviste que tener alguien, y que tenemos hijos, bueno, en quién confiar para poder hacer esto, ¿no? Que es la parte que a veces no se dice, no se reconoce. O no se ve. O no se ve, exactamente, no se ve porque si no es difícil. Bueno, mi abuela, bueno, como te digo, mi abuelo materno no lo conocí. De mi abuelo paterno muy pocos recuerdos tengo, mi abuelo Manabela, porque falleció, yo creo que yo tenía 2 años, y sí también cumplió un rol muy importante en mi familia, en mi crecimiento, en mi niñez, mi abuela, la mamá de mi papá, con quien yo tenía, o sea, una relación muy especial, éramos parecidas, te diría. Mi abuela vivió hasta los 96 años. También mis tíos, o sea, yo fui la primera, ¿viste cuando la primera hija, la primera sobrina, la primera nieta? Entonces, en algunos casos me pasó y no es lo más lindo. Y no, para mí yo fui una malcriada de todos, te digo, porque cuando, claro, o sea, después nació mi hermano, pero después mis primos después,
Bueno, también nuestra familia ha estado siempre muy cercana, muy relacionada, también ya sea con mis primos. Mi padre tenía tres hermanos, tres hermanos, uno que murió muy joven, Domingo, y después mi tío Orlando y mi tío Santiago, que se fue muy joven de acá, mi padrino, y bueno, los dos tuvieron realmente muchísima trascendencia en mi vida, en momentos difíciles, o sea, bueno, y los recuerdo muy presentes siempre, a ellos, a sus familias, a sus esposas, y también, nosotros, te vuelvo a decir, los Manabela vivían todos, fueron dos familias que primero estaban juntas en el almacén donde hoy es la pinturería de Jaique Alfey, y al lado, al lado de casa, vivió siempre mi tío Rodolfo, el padre de Rodolfito, María Carmen, Pablo, Juan Felipe, que es primo de mi papá. Y con ellos también hemos tenido un vínculo, crecimos más allá de mi vida. Yo soy la más grande, te vuelvo a decir. Por eso todos estos tíos no tenían, entonces yo era malcriada, no sé cómo llamar, tuve muchísimo afecto de parte de toda esta gente. Está bueno eso. Sí, pero vos me decías que no siempre está bueno, ¿por qué decís vos? Porque a veces ser el mayor, en el caso mío, el mayor de los hermanos, por ahí, con el caso de mis abuelos, uno de los primeros nietos, con el paso del tiempo y hablando con mis primos a veces, noto como, no un recelo, pero sino como una materia pendiente en que por qué vos tenías esas preguntas con la abuela y yo no. Bueno, entonces estamos diciendo lo mismo, es como que sos fuiste el primero. Claro, entonces, y nos tocó ir marcando algunas cuestiones, como dijiste, fui la última camada de maestras que salió. Yo me acuerdo que en mi caso fue de la última promoción de sexto grado, porque después el año siguiente fue a séptimo grado. El último, esto es un recuerdo que no es bueno, pero es una etapa de mi vida. Los últimos de 20 años, lo último que hicimos en la colimba de 20 años. Cuando nosotros salimos ya venían los pibes de 18 años. Claro, todos esos cortes. Esos cortes que me tocaron por nacer en el 55, bueno. Está bien, está bien. Lelia, como vos te lo decía recién, vamos a dejar para el segundo bloque toda la etapa de tu tarea actual, de tu vida, tu relación con el Poder Judicial y todo lo que significa eso para vos. ¿Tu familia? Mi familia de origen, mi familia constituida. Ahora vamos a tu familia constituida. Bueno, yo me casé en el año 1983 con Eduardo Landa, que es mi marido. Tuvimos 3 hijos, Lucio, Patricio y Juan. Y vivimos siempre, también en una casa, en la casa que es de la familia de mi marido, una casa más que centenaria ya en ese momento. Una casa de muchos años, ¿no? Sí, más que centenaria, porque esa casa la hizo don Lucio Landa, que era uno de los dueños de la casa, Sora Landa, la de la esquina donde después fue la tienda La Reina, y bueno. Es la cuarta generación, mis hijos son la cuarta generación que viven en esa casa de la familia Landa. Bueno, mis chicos, se llevan entre los 3, 5 años de diferencia. Te diría que, tener hijos fue lo mejor que me pasó en la vida. Yo siempre digo que a partir de que hay un antes y un después. Seguramente. Desde que tenemos un hijo. Y bueno, ellos, ¿qué te puedo decir? Se educaron en la Bulaye, estudiaron, se fueron, andan por el mundo, vuelven, como es ahora. En este momento los 3 tienen sus mujeres, uno de ellos hace poco, el único, que se casó. ¿Son casados? Uno solo se casó, los otros 2, Patricio se acaba de casar en marzo. Y con su novia, Diana, su mujer hoy. Lucio
su pareja Lucía, hace muchísimos años que están juntos, y Juan, su mujer es Eugenia, y están, como digo yo, los otros dos, felizmente concubinados, pero casados no. Sí, uno solo se ha casado. Sí. ¿Nietos no? No tengo, no. Todavía no. Asignatura pendiente, duros de matar mis hijos con esto así, vos viste que ahora... ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen, Lucio tiene 34, Patricio tiene 32 y Juan tiene 29. O sea que podrías tener nietos. Sí, sí. 28, me lo van a matar. 28, el más chico 28. No, 29. Nació en el 89, o sea que cumplió 29. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, o a la pausa que hacemos normalmente en las ediciones de Conociéndonos, y seguimos conociendo una parte que muchos de ustedes seguramente no conocen de Lelia Manabela. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo ofrece todo para el productor agropecuario. Además, tiene todo lo necesario para techar su vivienda: tirantería, machimbres, insecticidas, placas de yeso, perfilerías y accesorios. Consulte descuentos por pago contado. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo próximamente instalará su fábrica de mangas, bretes, tranqueras y portones en el nuevo Parque Industrial de La Boulaye. Continuamos en Conociéndonos por Cablevisión, Canal 7. Agradecemos a la gente de Hotel La Boulaye por las instalaciones que nos brinda para poder realizar cada programa, a la gente de Dandy Sport por la ropa que nos provee cada programa. Lelia, nos queda un poco pendiente hablar algo del secundario, de tu paso por el colegio. Bueno, también fue una época, o sea, yo siempre digo que tuve la suerte de tener, o sea, con todas las cosas que por supuesto que pasan, o sea, mi adolescencia fue también con mucha gente amiga que todavía conservo, nuestro grupo de colegio secundario, algunas desde el jardín infante, cursamos juntas, así que imagínate, transitamos una buena parte, esos vínculos, ¿viste? Porque por suerte uno va cosechando amigos a lo largo de toda la vida y por distintas circunstancias, pero ¿viste? Esa cosa que te da, esa relación que te da la infancia y la adolescencia compartida es diferente. Es diferente, entonces, seguramente. Sobre todo para los que deja una marca que es imborrable. Yo no sé si por ahí la gente en las ciudades era lo mismo, pero bueno, nosotros éramos un grupo unido, todo el grupo, pero básicamente un grupo más chico, no ahora por ser, pero que fuimos muy amigas, compartimos la vida y bueno, nos seguimos viendo algunas, es más, yo digo, con todas las cosas que podemos decir en contra y a favor de los teléfonos y de los WhatsApp y todas estas cosas, cuando el colegio cumplió 100 años, nos decidimos crear un grupo para convocarnos, para ver si podíamos, quiénes iban a venir y demás, y es como que nos reencontramos con algunas compañeras que hacía años que no veíamos y demás, pero la verdad que fue una muy linda época, éramos bastante bravitas en la época, medio rayando con o sea, muy rebeldes hemos sido, un grupo de personas. ¿En qué año te recibiste? En el 69. 69. Sí, éramos chicas también, porque en esa época, o sea, vos te ibas del colegio secundario, o sea, no todas, pero la mayoría teníamos 16, yo cuando me fui a Córdoba tenía 16 años. 16, 17 Claro, después cambió, porque yo recuerdo
habré egresado en el año 73 en la escuela, en la NET, y tenía casi 18 años. ¿Cuándo te fuiste? No, cuando terminamos el colegio. Claro, porque eran 6 años, ¿te acuerdas? Eran 6 años, Era yo fui 5. Lo que pasa es que es como que había una cosa, ¿viste? Sobre todo los que teníamos madres, docentes, había una cosa que como que cuanto antes ibas al colegio, había que ir al colegio antes de tiempo. No sé, ¿y te acuerdas cuando estaban los oyentes, que iban de oyentes? Sí, yo te digo que yo en primer grado no fui al colegio, después terminé rindiendo, o sea, esas cosas que casi todos los que tenemos madres que han sido docentes hemos pasado por esto. Después viene esto que con el avance te das cuenta que, o sea, se puso bueno, como hay una edad en la que los chicos pueden ingresar, tenés que haber nacido antes de tal fecha, si no, no podés entrar, y como que realmente te das cuenta, de hecho, eso sí, yo cuando, a mí me costó adaptarme en el colegio, porque bueno, indudablemente era más chica, o sea, era más chica, o sea, era, antes era siempre la más chica, ahora soy la más grande de todos, ¿viste? Desde la época era la más chica de todas, son épocas, ahora soy la más grande. No, de todas maneras, vos decías de los recuerdos, de los amigos. Estamos pronto al festejo del Día del Amigo, el próximo viernes. Sí. Y siempre uno cuando piensa e investiga en la mente los recuerdos, seguramente hay muchos, porque hay muchos recuerdos y hay muchos amigos, pero por ahí sería bueno poder sintetizar en uno. Yo estoy en ese plan y no sé si lo voy a poder lograr. Sintetizar en uno, pero decir, a ver, es muy difícil, pero decir, en Juancito voy a depositar el homenaje a todos mis amigos. No estaría mal. No estaría mal, pero yo creo que es muy difícil, Julio, porque yo por suerte tengo tanta gente que puedo llamar, o sea, desde los amigos del alma, los amigos estos que no te hace falta estar, o sea, hasta, no sé cómo llamarlo, amigos por relaciones, amigos del deporte, que también hay uno cosecha amigos, o sea, que se generan, viste que el deporte genera, yo digo, un vínculo distinto. Bueno, y yo creo que también tiene que ver porque hay veces que uno con la gente está cerca de un amigo en una determinada situación de tu vida, en una situación de coyuntura, en una época, por ahí te toca con un amigo compartir los chicos, con otra etapa de tu vida, con otro el trabajo, con otro... Por eso te digo, no sé, es muy difícil lo que vos decís, yo no podría hacerlo. Es muy difícil, ¿no? Yo no lo podría hacer, gracias a Dios, o sea, realmente no podría decir esta persona, pero yo, la verdad es difícil, pero bueno, si se comparten distintos momentos, distintas épocas de tu vida, distintas etapas y distintas edades, y circunstancias también que son distintas y son cambiantes por supuesto, si hay gente que indudablemente sella tu vida porque compartiste, o sea, todo, pero es muy poca a lo mejor esa, pero en realidad lo sintetizar, no sé, me parece que te va a costar bastante. Sí, no sé si sintetizar es la palabra, a lo mejor la palabra es ponerle un nombre a todo el cúmulo de amigos que cada uno tiene. Sí. Delia es deportista también, contame un poco del deporte. Bueno, yo nací y me crié en una casa de deportistas, mi viejo fue toda la vida jugó al fútbol. Creo, no sé, pero creo, si no fue el primero, fue uno de los primeros jugadores deportistas, jugadores de fútbol profesionales. Mi papá jugó en Sarmiento de Junín en forma profesional, hasta que calculo que, no sé, creo que estuvo 9, 10 años en novio con mi vieja, no sé qué, en algún momento que había dicho, bueno. Y ahí fue, creo que dejó de jugar en Sarmiento, bueno. Bueno, mi hermano también, bueno, también tengo un hijo que ha sido jugador de fútbol profesional, mi hijo menor, Juan. Bueno, y o sea, como te digo, yo desde chica, cuando te dije lo de francés, las danzas clásicas y el piano, desde los 4 años me mandaban, digo yo, porque yo quería ir a bailar español con los zapatos colorados y las castañuelas, pero mi mamá me ponía la malla negra y me mandaba, yo fui toda la vida a danzas clásicas. Bueno, y bueno, desde no sé cuántos años, el otro día nos reíamos, porque me decían, no sé qué sé yo, mejor me digo cuántos años hace que toda la vida practiqué tenis, en una época
jugué hockey en Córdoba, pero después hubo que hacer acá un seleccionado de mujeres mayores para que las chicas pudieran competir y ahí, bueno, pero te quiero decir de nada eso, lo digo medio como anécdota, y sí, toda la vida, jugué a tenis, me encanta. ¿Desde qué edad? Y desde los 15, 16. Desde las épocas en que, bueno, era muy poca gente, mujeres pocas jugaban. Y bueno, ahí coseché también mucha gente, muchas relaciones, muchos amigos. Y bueno, tenemos en este momento un grupo, no sé, qué sé yo, que hace te diría que más de 25 años por lo menos, no sé si, que nos juntamos rigurosamente los domingos, de hombres y mujeres. Algunos van cambiando, vienen nuevos, otros dejan, pero bueno, pero permanecen. Y sí, yo creo que practicar un deporte es algo... Aparte que lo haces en la actualidad, lo practicás todos los fines de semana. Sí, cuando puedo lo hago. ¿Participas de torneos? Sí, me encanta. Es decir, no tanto, qué sé yo, no tanto ahora, porque también uno tiene que ser consciente, pero sí, realmente. Me decías, fuera de cámara, ¿tenés un torneo importante pronto? No, lo que yo te decía es que nosotras acá hemos, o sea, yo estoy relacionada con las veteranas de tenis de Río Cuarto desde hace muchos años, desde antes de estar yo cumpliendo funciones en Río Cuarto, y bueno, eso nos ha permitido a un grupo de mujeres que practicamos el deporte acá en la Bulaye participar en eventos. El año pasado tuve el honor de que me incluyeran en el equipo en el torneo nacional de veteranas, cosa, la verdad, que les agradezco por haber podido participar. Más de 700 mujeres de todo el país en San Juan, cuando vos veías todas esas banderas, o sea, la cantidad de gente desde veteranos, no sé si sean más 25, más 30, pero desde más 30 hasta mujeres de más de 80 años. La presidenta de veteranas del tenis de Río Cuarto es una mujer de 80 años y hay varios que juegan tenis y bueno, se practican en la medida que Sí, bueno, y en este torneo tuve la oportunidad de ver la cantidad de mujeres, ya te digo, y es un deporte que yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Se puede, si medianamente te dan las condiciones físicas, se puede practicar hasta cualquier edad, por supuesto, con menos intensidad, o sea, de la forma que te lo permita tu físico, bueno, pero... Puedo seguir haciéndolo. Lo podés seguir haciendo. Y me ha dado, la verdad, muchas satisfacciones, muchos amigos, y como te decía, eso genera algún vínculo, son vínculos, los vínculos del deporte, que vos también estás vinculado con el deporte, sabes de lo que estoy hablando. Sí, seguramente. Te escuché en un programa que decía, estas charlas o estas conversaciones, es otro, cuando uno va a un torneo, es como que te desenchufás y bueno, y tenés otros temas, o temas comunes, el deporte también es una unión, una conjunción de gente que te permite cosechar seguramente también cantidad de amigos. Absolutamente. Eli Manabela, deportista, mamá, hija, hermana, esposa. Ahora hablemos un poco de la profesional, la que quería entrar al Poder Judicial, que la vida la llevó les dio la oportunidad de integrarlo. Y contadme eso. Bueno, sí, eso. Bueno, o sea, como te decía, yo estudié Derecho, volvería a hacerlo, me apasiona. Y bueno, era esta cosa de que yo tenía una profesora que en el colegio me decía la justiciera, otro me decía abogado sin título, yo siempre estaba peleando, defendiendo, tratando de, ya te digo, de ser justiciera, como me decía mi profesora de música. Bueno, la cuestión es que yo, como te decía hace un rato, vengo y bueno, me integro al estudio del doctor Zenobi, que esto también tiene una historia, ¿no? Porque el doctor Zenobi había trabajado mientras estudiaba y él creyó que yo sabía algo, tenía alguna idea
Yo no jamás en mi vida había trabajado, ni sabía cómo se agarraba un expediente, ni cómo, nada, absolutamente nada. Bueno, eso también fue todo un desafío porque era tratar de estar a la altura de lo que esta persona esperaba de mí y bueno, yo no quería demostrar, así que bueno, era tratar de ver cómo era el tema para no defraudar. Bueno, la cuestión es que yo ejercí mi profesión, me fue muy bien, hice muchas cosas, por eso a veces cuando los chicos, a veces vienen chicos jóvenes a preguntarme si el derecho te da la posibilidad de ejercerlo en tantas facetas, en múltiples, en disímiles formas. Bueno, la cuestión es que, bueno, después el doctor se jubila, yo sigo sola, es decir, tuve grandes desafíos en mi profesión. Yo era, la verdad que, imagínate que yo tenía 21 años, mujer, casi prácticamente acá no había abogadas mujeres, y yo era en realidad una mocosa, o sea, bueno. Pero bueno, durante muchos años ejercí la profesión, te digo, nunca me gustó el litigio, la cosa de ir a tribunales, sí me gustó más el perfil de estudiar, de puertas adentro, o sea, de asesoramiento, digamos. Y bueno, antes de, fíjate vos si esto hubiera pasado en estos tiempos, cuando yo ya estaba recibida y trabajando, en una oportunidad se presenta, hay una vacante acá en la secretaría de lo que era entonces el juzgado de instrucción. Y entonces el doctor Martínez Juárez, a quien recuerdo con respeto, sí, un maestro, que fue, vos sabés, ejerció la abogacía y después fue juez y camarista muchos años en esta ciudad. Y bueno, entonces era la época, él me propone, le propone al entonces Tribunal Superior, no sé cómo es el nombre que tenía, sí, el Tribunal Superior, me propone a mí para ese cargo, porque en esa época se podía ingresar al Poder Judicial sin estar dentro de la carrera, desde fuera del Poder Judicial. Bueno, y cuando ya estaba todo listo para mi designación, el entonces juez de instrucción, que no era el doctor era juez civil y comercial, se opone terminantemente a mi designación porque yo era mujer y porque era muy joven. Y bueno, imagínate hablar de esto en estas épocas, hubiera sido discriminante. Bueno, sí. Es decir, ahí es otra de las oportunidades en las que estuve muy cerca, porque era mujer y era joven, y bueno, y en ese momento ser el secretario de instrucción, que sería lo que, porque después ese rol le cupo al fiscal, que es cuando yo ingreso a la fiscalía. O sea, se establece el sistema acusatorio y decir, a ver, esto de que, no sé, bueno, cuestión que me frustra esta situación otra vez y bueno, siguió la vida. ¿Te acuerdas de qué año fue? Y no me acuerdo, pero 70 y pico tiene que haber sido. 70 y largo, 77. O sea que cuando parecía que estaba todo listo. Sí, no, bueno, pero pasó. Bueno, y después seguí ejerciendo la profesión, como te digo, me fue bien. Y no es que yo renegara de eso, pero yo tenía esa cosa de que me había quedado pendiente. Entonces aparece por primera vez en la provincia de Córdoba la Comisión Asesora para la Designación de Jueces y Magistrados. Te estoy hablando de la época del gobierno de Angelos. Y se convoca, se crea o sea, acá se había creado la Cámara, por la que tanto luchamos, o sea, eso desde el Colegio de Abogados, ¿no? Y otras, también tuve actividad gremial, digamos así, en el Colegio de Abogados mucho tiempo. Bueno, estaba creada la Cámara, entonces se abre el concurso y rendí el concurso. Me presenté a rendir ese concurso para ocupar el cargo de vocal de la Cámara de la ULAYE, de competencia múltiple, como se llama. Bueno,
y aprobé el concurso, pero nunca fui designada. ¿Aprobaste el concurso y nunca fuiste designada? No. Y bueno, después de eso debe haber sido en el año 94, 95, ya no me acuerdo, bueno. Y un día, por eso te digo, la vida a veces, yo estaba entrando a mi estudio y suena el teléfono y me llaman de la Fiscalía General de la provincia para ofrecerme, ya era la época en que no se ingresaba al Poder Judicial si vos no habías rendido un concurso. No el Consejo de la Magistratura actual, la Comisión Asesora, te vuelvo a decir, que era, fue un avance en que bueno, había que pasar por estos exámenes antes de acceder a un cargo ya, para un cargo magistrado, digo, ¿no? Bueno, y entonces, yo no podía creer, porque digo, a ver, que me llamen para ofrecerme un cargo, o sea, y era el cargo de fiscal de competencia múltiple, que bueno, yo en ese momento dije, bueno, digo, bueno, déjenme pensarlo, porque ahí me dicen, bueno, justamente que me habían considerado porque yo tenía rendido este otro examen, y bueno, ¿qué sería un paso? Porque había que cubrir este lugar, que era muy importante, porque como yo te decía recién, es el momento que se cambia, el sistema se cambia, el rol del juez de instrucción al fiscal, se deja al fiscal dueño, el titular de la acción pública penal, o sea, toda la investigación penal preparatoria queda en manos del fiscal. Y que bueno, que de todas maneras, total, yo ya prontamente me iría a ocupar el cargo de la Cámara. Y bueno, yo en 3 o 4 días tuve que tomar la decisión, la tomé, me costó bastante, al punto que tenía que ir a renunciar a mi matrícula de abogado, y el entonces presidente, que era Ernesto de Cabrera, me dice, bueno, ¿va a venir o no va a venir a firmar la renuncia a mi matrícula de abogado? Toda una cosa así, de un día para el otro, un cambio, bueno. Bueno, y este corto tránsito que iba a ser por un tiempo hasta que yo me fuera a la Cámara duró exactamente 14 años. 14 años estuve en la Fiscalía de Competencia Múltiple de la octava circunscripción de esta ciudad, sí. Lo cual, o sea, fue una cosa que para mí fue un gran desafío, y bueno, fue una experiencia muy fuerte. Sí, invalorable. Yo, o sea, puse y di todo lo que creo que pude hacer, o sea, con escasez de recursos humanos y de todo tipo, eran otros tiempos, ¿no es cierto? Y bueno, después... ¿Cuántos años en la Fiscalía? 14. ¿Y de ahí ya al lugar actual? Ahí yo, bueno, después yo concurso, porque bueno, sabiendo que se iban a jubilar algunos de los integrantes de la Cámara, me faltó una parte. Después que yo estaba en el cargo en la Fiscalía, tuve que, supuestamente yo tenía rendido para un cargo distinto, bueno, pero para un cargo de mayor jerarquía, digamos, pero bueno, en distinto cargo. La cuestión es que cuando ya se instituye en la provincia el Consejo de la Magistratura, ya en el gobierno del doctor de la Sota, yo estaba en el cargo con un carácter, se llamaban magistrados y jueces sustitutos. O sea, yo no estaba nombrada en forma definitiva con acuerdo del Senado y todo lo demás. Bueno, supuestamente me iban a homologar este examen para más que yo tenía. Bueno, síntesis, lo hago corto porque no tuve que ir a rendir de nuevo al Consejo de la Magistratura, a rendir el cargo que yo estaba ejerciendo hace más de 3 años, a revalidar, lo cual no deja de ser un tema menor y una presión, porque usted quiere rendir el cargo que está ejerciendo, ¿no? Bueno, por suerte me fue muy bien. Bueno, el Consejo de la Magistratura fue un gran avance, que ya te digo, se inició con esta comisión asesora y ya después con el Consejo de la Magistratura, que hoy, bueno, nadie accede a un cargo sin haber pasado antes
por estos exámenes. Bueno, entonces después yo digo, bueno, voy a rendir, me presento a rendir en esta convocatoria para vocal de cámara, por las dudas se fuera alguien y existiera la posibilidad de que se diera la posibilidad de que ingresara como reemplazante. Sí, sí. Y bueno, y ahí yo quedo primera en ese concurso y bueno, supuestamente, bueno, eso ya es anecdótico muy largo. Bueno, la cuestión que hace 6 años que soy vocal de Cámara del Crimen de la ciudad de Río Cuarto. ¿Hasta cuándo? No sé. Es una buena pregunta esa. Es una buena pregunta. Estoy en eso, o sea, un tema que por ahí mucha gente no entiende. Así a mí me apasiona lo que hago. Aparte, ¿sabes qué pasa, Julio? Que en el momento en que por ahí, viste, cuando a mí me tocó esta situación que también se me dio de esta manera, yo en realidad lo acepté pensando que iba a volver a la Bulaye, después las cosas no se dieron así, y porque también tengo vínculos generados en Río Cuarto de toda mi vida, desde que mi madre estudió el colegio secundario allá. Pero bueno, fue un lugar al que no me es ajeno, pero en realidad, como te decía, volviendo a eso, es decir, en el momento en que cuando uno decide irse o dejar de hacer lo que hizo toda la vida, la actividad que estaba haciendo, estás cansado, te hartaste, es como que yo cambié de rol, o sea, el fiscal acusa, el juez juzga, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es decir, es como que me tuve que adaptar a una nueva función en otro lugar, con otra gente, con la que me encontré muy a gusto. Realmente formamos un equipo de trabajo con mis 2 colegas, bueno, y con todo el personal que compone la cámara. Es decir, bueno, si no, a lo mejor yo hubiese tomado una, pero es como que en el momento yo fui cambiando, es decir, yo no, en mi vida fui cambiando. Y lo importante y lo más destacado es que con todos los cambios hoy estás feliz en tu profesión, en lo que estás haciendo. Sí. Lilia, se nos acaba el tiempo. Bueno. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Seguramente quedarían muchos temas para seguir charlando, pero quiero agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado en esta nueva edición de Conociendo. No, yo te agradezco a vos, Julio, y sí, seguramente, la verdad que yo no sabía, estaba preocupada de que sí, nos faltó tiempo. Yo te lo decía, que no iba a faltar tiempo. Para muchas cosas, seguramente, sí. Bueno, muchas gracias a Lelia. Una nueva edición de Conociéndonos. Los espero nuevamente para seguir conociendo a diferentes personajes y personalidades de nuestro medio y de nuestra región por Canal 7 con la cobertura de la gente amiga de Productora del Sur. Gracias, hasta nuestro próximo encuentro.